Se llama la universalidad del pecado. Y para los que toman nota de lo que quieren, estamos usando las páginas de referencia del libro que les presenté, las páginas desde el 43 hasta la página 68, para los que quieran estudiar más profundo. La semana pasada les pedí que por favor leyeran el Romanos 1 completo y el 2 completo, porque ahí lo podemos unir. Déjenme, ¿cómo está esto aquí? Acá. Entonces, esta semana vamos a estar hablando de esto. Estos dos capítulos de Romanos son, ¿cómo les puedo decir?, de suma importancia. Y ahora vamos a hablar de esto. Y espero no pasarme del tiempo de las 8:30, pero tampoco quiero ir muy rápido. Pero lo que sucede es que si el libro de Romanos es importante, los capítulos 1 y 2 son la parte introductoria importante de algo importante. Son los dos capítulos que comienzan, abren un camino para prepararse a lo que viene. Es decir, el estudio sistemático, cuando decimos teología sistemática, Biblia sistemática, la palabra sistemática quiere decir que lo hacemos desde la A hasta la Z, del 1 al 10. O sea, no brincamos 5, 9, 10, no, es de principio a fin. Entonces, estudiando Romanos sistemáticamente, los primeros dos capítulos presentan un panorama muy importante, tanto para el cristiano como para el judío, como para la persona que está tratando de buscar y no conoce o que está confundido. Estos primeros dos capítulos son muy importantes, ¿ok? Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando un poquito de el pecado envuelve a toda la humanidad. Y vamos a leer ahora la escritura, si pueden buscar sus Biblias ahí. Vamos a comenzar en Romanos 1:18. Pero el pecado envuelve a toda la humanidad. El pecado no solamente o el pecado no solamente le aplica al homosexual, al alcohólico, al abusador, al judío. El pecado le aplica o le cae a todo el mundo, ¿ok? Entonces la idea central, y esto es parte del libro, que Dios es justo en manifestar su ira contra el hombre. Recuerda que Pablo sacó de lo más importante de su conocimiento, sacó la información para decir: yo he aprendido de todo, y lo que les quiero presentar a ustedes es que el pecado le aplica a todo el mundo, y Dios fue justo en juzgar a la humanidad por su pecado. Eso es lo que está hablando Romano, justicia, ¿ok? Entonces, iniciando, vamos a tocar estos tres puntos. ¿Qué le debe Dios a la humanidad? O sea, ¿qué me debe Dios a mí? ¿De qué yo soy merecedor? El hermano Edwin, por ejemplo, un excelente padre, un excelente esposo, un buen hombre de Dios, pero ¿qué le debe Dios a él? ¿Qué me debe Dios a mí? Saco tiempo para estudiar, saco tiempo para enseñar, igual, ¿qué me debe Dios a mí? ¿Verdad? Eso habla el libro. Luego, vamos a estar hablando cómo se revela Dios a su creación. ¿Y qué es la creación de Dios? Ustedes, don Rafael, señora Marianela, señora Romelia, Joyce, todo el mundo, todos nosotros somos creación de Dios. Y Dios se nos revela a nosotros de una manera particular, justamente y únicamente como Él quiere. Dios nos ha dado a entender y a conocer solamente lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. Lo que Él no quiere que nosotros sepamos de Él, porque sus atributos son infinitos, nosotros no lo conocemos. Y si no está en la palabra de Dios, nosotros no debemos estar buscándole las 10 patas al gato, las 5 patas al gato. Debemos estar estudiando la palabra y en ella creciendo, desarrollándonos, ¿ok? Les he compartido que Deuteronomio 29:29 dice: lo que está revelado es para nosotros. Lo que no está revelado, ni te preocupes por eso. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, yo soy una persona visual y me gusta pensar en las diferentes dimensiones. Hay vida en Marte, hay vida en otros países, a mis planetas. ¿Me dice algo la Biblia de eso? Si digo sí o si digo no, a eso es lo que yo me tengo que enfocar, lo que me dice la palabra de Dios. Y el tercer punto es: ¿qué quiere decir los entregó
a una mente depravada. Romanos, si lo leyeron, habla de esto. Entonces, el tercer punto que vamos a tocar aquí es, ¿qué quiere decir la palabra cuando dice Dios los entregó a su propia mente depravada? ¿Ok? Entonces vamos a buscar la palabra y si tienen su té, tomando un té de manzanilla, se llama manzanilla. Ok, voy a buscar mi palabra, ¿dónde la tengo? Acá. Romanos 1, 18, versión Reina Valera, 1960. Entonces vamos a leer hasta el... Creo que lo voy a leer completo hasta el final, para que podamos usar el contexto, sí, porque no quiero detenerme ahí. Romanos 1:18, vamos a leer el capítulo completo, ¿ok? Y lo voy leyendo acá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nada más en ese versículo nosotros podemos hacer una clase completa. Déjame leerlo otra vez. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es el Evangelio, Cristo. Ok. 19. Porque lo que importante este verso, escúchenlo por favor, lo voy a leer detenidamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y muy importante. Se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuadrúpedos es animal o imagen de cuatro patas. Un perro es un cuadrúpedo, un gato es un cuadrúpedo, una vaca es un cuadrúpedo. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es malos deseos, malas intenciones, malos pensamientos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Mira la comparación, la criatura versus el Creador. Importante, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo, también los hombres no se quedan atrás, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora vamos a hablar un poco de esto más. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Recuerda la pregunta, ahí la tiene. ¿Qué quiere decir los entregó a una mente reprobada? Pensemos en eso mientras estamos estudiando. 28 otra vez. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades,
Ellos son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué interesante ese concepto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ugh, imagínese usted esto. Imagínese usted este hombre Pablo. Este hombre Pablo estaba donde dijimos que estaba en Corintio, ¿verdad? Imagínese ya casi al final de su vida todo el conocimiento que él había adquirido en toda la educación, en toda la vida difícil, y hace esta tremenda carta en el primer capítulo diciendo todas estas cosas. Entonces vamos aquí, ya. Ok, quiero compartirle aquí comenzando. La primera pregunta que le hice: ¿es injusto Dios al revelar su ira en contra de la creación? Si nosotros miramos a Romanos 1:18, búsquelo otra vez ahí, por favor. Romanos 1:18. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Cuando nosotros nos molestamos con nuestros hijos, nosotros tenemos una molestia, una incomodidad, y posiblemente, claro, nosotros en nuestra humanidad le alzamos la voz, gritamos, pero la ira de Dios, cuando está hablando en este contexto, no es lo mismo que cuando usted se molesta con su hijo y lo quiere reprender para enseñarle algo porque llegó tarde a la casa, se comió toda la comida. Eso no es ira. La ira de Dios va mucho más profundo. Entonces, estamos hablando de perdón, misericordia y conocimiento. Cuando nosotros miramos la escritura, mírela otra vez. Porque la ira de Dios se revela, o sea, se da a conocer. ¿Y cómo se da a conocer la ira de Dios? ¿Qué tiene que pasar? Hay algo bien interesante. Más adelante lo vemos. La ira de Dios se revela de manera que Dios se aleja y dice: te voy a dejar. Voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras, ¿ok? Punto A. Punto B. Entonces se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios sucede cuando usted y yo somos hijos de Dios, somos criaturas. Pero cuando viene otra criatura, otra persona y detiene la bendición en la vida de un escogido de Dios, la ira de Dios se revela de manera enorme. El que causa que otro peque, que otro caiga en tentación, que otro sea apartado de la verdad, de la justicia de Dios. Esto a Dios le crea una ira como nosotros no podemos explicar. Entonces, si nosotros de repente pensamos, y la pregunta es: ¿será Dios injusto realmente al revelar su ira en contra de la creación? Pensemos en eso. ¿Será Dios injusto? ¿Qué ustedes creen? Piensen ahí, ¿qué me dicen? Yo personalmente no creo que es injusto. Claro, yo siempre voy a estar en el lado de él, en el Team God, ¿verdad? Pero yo no creo que es injusto porque él no solamente te da, se muestra su ira, pero él luego también te da la solución al problema. Recuerda, si nosotros pensamos, cuando nosotros estemos pensando en esto, Miss Alice, que la voy a ir, señor Edwin, señor Rafael, cuando estemos estudiando y pensando en esto, tenemos que pensar Cristo, el centro de todo. El centro de mi vida, de mi familia, el centro de lo que soy y lo que quiero ser. Por ejemplo, el señor Rafael tiene planes, quiere estar saludable, quiere hacer todo esto. El centro de todo debe ser en medio de todo eso, Cristo. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento, entonces entendemos que Dios nos presentó el problema, ¿verdad? Pero nos da la solución. ¿Qué sucedió cuando Jesús habló con el joven rico? Cuando Jesús habla con el joven rico, la parábola del joven rico, el joven rico viene donde Jesús y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? ¿Verdad? Y el maestro estaba cansado, estaba trabajando, el maestro es Cristo. ¿Y qué le dice el maestro? Sigue los mandamientos.
Y el joven rico dice, espérate un momento, la ley, estamos hablando de la ley. Y el joven rico dice, yo sigo la ley, yo sigo los mandamientos, yo no robo, yo honro a mi padre, a mi madre, yo ayudo a los huérfanos. Ah, y Jesús le dice entonces, perfecto, qué chévere que lo estás haciendo. Ahora todo lo que tienes, entrégalo y ven y sígueme. Ok, entonces le presentó la situación, pero después le presenta una solución. El joven rico se fue triste porque tenía muchas cosas, dice, muchas posesiones que no le permitieron ver lo que Cristo le presentaba. Entonces, yo no creo que Dios es injusto al revelar su ira en contra de nosotros, porque nosotros somos merecedores de muerte. Ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni ninguno que tiene vida está libre de pecado. Los niños que son ingenuos, que no conocen el pecado hasta que lleguen a la edad. Pero fuera de ahí, todos los demás merecemos la muerte, merecemos la ira de Dios, por cuanto hemos pecado y nos hemos apartado, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué me dicen? Si la humanidad tiene una obligación y no ha cumplido esa obligación, si nosotros somos empleados y no cumplimos con nuestro trabajo, nuestro empleador no nos va a pagar o no nos tiene que pagar. Entonces, la humanidad no ha cumplido con el llamado de santidad que nos han hecho, que Dios nos ha hecho. Por eso es que nosotros siempre vamos a necesitar a un mediador, a un salvador en Cristo. No podemos sacar a Cristo de la ecuación, sacamos a Cristo de la ecuación y todo esto cambia. Si usted cree que yo soy malhumorado o mala gente o lo que sea, imagínese vivir yo hacer sin Cristo. Fuera peor, igual usted, todos nosotros. Entonces, por eso es que no podemos ver a Dios como injusto, porque ya desde la creación nos dieron todas las herramientas, pero nosotros las hemos rechazado. ¿Verdad? Y cuando digo nosotros, digo la humanidad, porque aquellos de nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, hemos tomado una decisión, y no es que seamos perfectos, pero hemos reconocido nuestra necesidad, hemos reconocido que hemos estado en muerte y necesitamos quien nos dé vida. ¿Ok? Entonces, ahí está hablando de misericordia y perdón. El conocimiento, que es lo que vamos a hablar ahora en la próxima página, el conocimiento viene a través de Él mismo. Al principio les explicaba, no hay algo de Dios que podamos conocer si Él no lo ha revelado. Por ejemplo, si el señor Edwin no me dice nunca su edad, yo no sé la edad de él. Yo no tengo los récords médicos, yo no tengo su información personal, yo solamente puedo conocer de él lo que él me da a conocer de sí mismo. Dios, en sus atributos, es perfecto. Una mente finita como la de nosotros, una mente limitada, no va a entender nunca la infinidad de un Dios perfecto, creador de todo. Entonces Dios nos da la información que necesitamos. Y hay personas que tienen unas carreras y una vida en donde se dedican a buscar qué hay más allá. Bueno, yo no es que lo veo mal, no le puedo decir que lo veo mal, pero ¿para qué? Si no ha sido revelado en la palabra de Dios. Hay personas que son cristianos y se ponen a buscar y no encuentran y eso lastima su fe. Han conocido gente así. Han conocido gente que de repente se ha lastimado su fe porque no han encontrado respuestas a sus preguntas, pero es que las preguntas que están haciendo realmente no tienen nada que ver con Dios. Por ejemplo, hay personas que se han dedicado a tratar de buscar a ver una quinta dimensión, una sexta dimensión. Ahora estábamos viendo, Kat y yo, un documental la parte esta del gobierno que supuestamente sabe que hay extraterrestres, y yo no estoy diciendo que no lo haya, tal vez, yo no soy de las personas que creen que nosotros somos los únicos que vivimos en un universo que está continuamente expandiéndose, un universo que no tiene fin. Yo no creo que seamos nosotros los únicos que vivamos acá, pero no, la Biblia no me habla directamente de qué hay más allá. Entonces, pues yo realmente no dedico mi tiempo a eso, dedico mi tiempo más a aprender y a aplicar lo que está en la Biblia, lo que está revelado. Y nosotros conocemos de Dios que es perfecto, que no cambia, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, o sea que todo lo sabe, está en todo lugar, en todo momento, todo lo puede ver, todo lo puede hacer. Y eso la Biblia me ha hablado de Dios también, ¿ok?
Entonces, cuando miramos esta parte, este aspecto de aquí, vemos realmente a un Dios perfecto. Pero ¿cómo lo conocemos? Entonces aquí entramos en la próxima parte de aquí, cómo Dios se revela a su creación. ¿Qué ustedes me dicen? Yo sé que ustedes tienen un poco de conocimiento o mucho conocimiento también, pero ¿cómo se revela Dios a su creación? Si la palabra dice, y lo buscan ahí en el 19 y el 20, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Y el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, por ejemplo, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué pasa con los indios que nunca conocieron a Jesús? ¿O qué pasa con las tribus de gente o las personas que nunca conocen o que nunca vieron? La Biblia nos dice, y esto es muy importante recordarle esto en Romanos, que lo estamos estudiando, Pablo, a través de su conocimiento y a través de la revelación que le dio el Espíritu Santo, él entendió para el bien de todos nosotros que Dios se revela a todo el mundo, ateo, creyente, musulmán, niño, adulto, antes, actual, después, a todo el mundo. Dios se le revela a todo el mundo a través de las cosas hechas de la naturaleza. El agua, el sol, la tierra, los árboles, el ADN, todas las cosas hechas que son natural, el sol, la luna, todas estas cosas, toda la naturaleza que es visible a nosotros, dice la palabra, Dios la hizo para llamar nuestra atención, para decirnos, yo estoy ahí, para decirnos, toda la creación tiene una base comenzando en el mismo sitio y es en mí, en Dios. Ustedes han visto que, si encuentro el video se los paso, hay un video mostrando, por ejemplo, que los anillos de los árboles, ¿sabe que cuando cortan los árboles, ellos muestran unos anillos? Pues supuestamente, yo pues, vi la foto, pero no sé si es una foto armada o no, pero supuestamente los anillos del árbol coinciden con el mismo diseño de los anillos de las galaxias y de otras cosas ahí, entonces, en donde se ve que hay algún tipo de patrón. Y claro, nosotros los cristianos creyentes entendemos que ese es el diseño de Dios, la huella de Dios. Creo que así se llama el video, la huella de Dios. Y así hay muchas otras cosas más, pero entendemos entonces ese verso bien importante. Cuando lo leemos, si no estamos estudiando la palabra de Dios, y por favor si tienen alguna pregunta me dicen, sé que estoy dando mucha información muy rápido, es que no veo otra manera de hacerlo porque es que es mucha información. Pero cuando leemos esto, no nos detenemos y lo leemos por encimita, pero lo que nos está diciendo la palabra de Dios es ahí, nadie tiene excusa. ¿Excusa de qué? Excusa de creer en Dios. Claro, aquí no está hablando de Cristo todavía. Aquí la palabra no ha presentado a Cristo. Pablo todavía no ha mencionado a Cristo, aunque ya Cristo está en todo. Pero Pablo está diciendo aquí lo que entendemos en la teología, que le he hablado de esto, que es la revelación general y la revelación especial. La revelación general, dice la palabra en Romanos 1, donde estamos, que todo el mundo la tiene. Todo el mundo puede ver la naturaleza. O sea, los indios de tiempos atrás, aquellos de allá, los africanos de las aldeas, ellos tenían la naturaleza, sí. Entonces ellos tienen que entender la realidad de Dios. Que no quieran creer es otra cosa. Ahora, una cosa que la antropología, si han estudiado antropología en la universidad y recuerdan algo de eso, pues una cosa en común tienen todas las culturas de todas las creaciones y es que tienen siempre una deidad a quien adoran. Siempre hay un Dios a quien adoran. La antropología ha enseñado que de todo lo que hay común, no nos parecemos, no siempre nos parecemos, no hablamos igual, no vivimos en el mismo tiempo, pero una cosa que todos comparten, todas las culturas estudiadas, es que todos siempre tienen una deidad y a esa deidad le rinden tributo. Búsquelo ahí, en la antropología.
ya sea danzando al frente del fuego o haciendo diferentes cosas, pero todo. Entonces eso igual habla de que nosotros todos tenemos esa creación y no podemos negarla. ¿Ok? Déjame ver qué notas me faltan aquí porque veo que estoy hablando mucho y me queda poco tiempo. Dios se revela de manera general a través de la creación. Entonces, la revelación general es la creación. La revelación especial, que esto es Teología 101, la revelación especial es la palabra de Dios. Cristo. Y Cristo está revelado en la palabra de Dios. Por eso es que no todo el mundo que cree en Dios, que no ha tenido la palabra, va a conocer de Cristo. Entonces, Dios los juzga basado en el conocimiento que ellos tienen, pero nosotros tenemos la revelación especial que es Cristo. Esta revelación es universal, pero incompleta. Es suficiente para que las personas sepan de Dios, pero todavía no ha dado el plan de salvación. Esto es muy importante. Entonces, las personas, como entendemos, esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa gente que no ha conocido? El Señor los va a juzgar basado en su conocimiento, porque si no han recibido el plan de salvación y nunca lo han escuchado y no lo conocen, pues entonces Dios no los va a juzgar por algo que no tienen, por algo que nunca en su vida han escuchado. Ahora, una cosa es que lo has escuchado y no lo has aceptado, o que lo has escuchado y no lo has querido recibir, ya eso es otra cosa. Dios sabe, Dios conoce todo eso, ¿ok? El Salmo 19, del 1 al 4, en cuestión de la revelación general, mira lo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y por ahí continúa, los cielos cuentan la obra de Dios. ¿Cuándo se escribió este Salmo? ¿Quién escribió este salmo? Esto fue un hombre que recibió esa revelación de parte del Espíritu Santo, porque Dios se revela de esta manera. Por cuanto, termina el versículo, por cuanto nadie tiene excusa. Esto es una palabra muy importante que Pablo añadió ahí, y qué bueno que Dios le dio esta palabra a Pablo. Un segundito. Qué bueno que Dios le dio esta palabra a Pablo ya casi que al final de su vida, porque de la manera que él lo explicó y de la manera que él lo dejó plantado ahí, a nosotros realmente no hay espacio a duda o a preguntas, está muy claro. Las cosas que son reveladas, las ha revelado Dios para que podamos creer en Él, y nadie tiene excusa de esa manera. Sumamente. ¿Qué tengo acá? Acá tengo, ajá, el universo, ajá, yo me hice esta notita acá. El universo y todo lo creado proclama la magnitud de Dios. Y si Él hubiese creado la tierra solamente y allí crea al hombre y nada más, teniendo el poder de crear un universo con 200 millones de galaxias, ¿cómo realmente podemos ver a un Dios grande? Sí, básicamente yo no soy científico ni nada de eso para decir sí, hay vida allá, no lo sé. Y no puedo estar en argumento con nadie, pero no creo que en la Tierra, la humanidad de la Tierra es la única creación de Dios en el universo. No me hace sentido, porque entonces, ¿para qué hay otra galaxia? ¿Para qué hay otros planetas, verdad? Pero bueno, el que sepa un poquito más de eso, que nos explique un poco más de esa parte. Y vamos a continuar porque veo que me está pasando el tiempo. ¿Cómo se beneficia el ser humano al vivir con el conocimiento de la existencia de un creador perfecto y moral? Perfecto y moral, moralidad. Esto es muy importante en el libro de Romanos. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué me dicen? ¿Cómo nosotros, como usted, como sus hijos, sus nietos, su pareja, cómo nosotros nos beneficiamos al vivir con el conocimiento de que el creador de todo esto es perfecto y moral y es real, existe? ¿Qué decimos? Creo que todo el mundo está en las vacaciones de Acción de Gracia. ¿Quién hizo pavo hoy? Mire, al no negar la existencia de Dios y al ver la creación perfecta, vivimos mejor, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Quién quitó el silencio? Veo que alguien quitó, ¿no? Ok. Ajá.
Claro. Entonces, y gracias, señora Romelia. Entonces, ¿cuán diferentes serían nuestras decisiones y nuestra manera de vivir si nosotros no tuviéramos la creencia de una existencia moral? La moralidad es un tema muy importante en la teología, en el libro de Romanos y en el estudio de Dios, que es teología, ¿no? La moralidad es una regla universal general, ¿verdad? ¿Quién inventó la moralidad? ¿Quién, como decimos en Puerto Rico, quién se sacó eso de la manga? Nadie. Nadie nunca pudo o pudiera o podrá o podría inventar la moralidad. La moralidad viene solamente de un recurso. Entonces, todo el mundo tiene un código moral. Todo el mundo diga que crea en Dios o no crea en Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, eh, nadie anda robando por ahí al azar. Hay personas que sí, claro, que tienen unas enfermedades mentales y todo lo demás, pero cada cual paga su arrendamiento, cada cual paga por su comida, cada cual le enseña buenos modales a sus niños, al vecino, a lo que sea, cada cual va a trabajar. Eso es una ley moral universal. Y Pablo está presentando esta ley a través de Romanos diciendo, aunque usted no crea en nada, usted sabe que existe un creador de la ley moral y es perfecto. Esto es lo que está. Entonces, mi deseo es que esto nos ponga a pensar a nosotros, que pensemos mañana cuando nosotros salgamos afuera, que esté de día, que nosotros miremos la creación. Que nosotros pensemos y digamos, wow, es que esto es Dios, esto es solamente Dios. El ADN que yo comparto con mi hijo, con mis hijos, eso es Dios. Eso el humano ha replicado algunas cosas, ¿verdad? Pero son imitaciones, no llega a la perfección de Dios. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo, imitaciones, imitaciones. ¿Ok? Entonces Pablo comparte este concepto explicando que realmente no hay excusa, porque si usted no vive en una realidad moral, entonces usted realmente no es parte de la comunidad en la que vivimos. Entonces las personas que dicen yo no creo en Dios, pero igual siguen esa realidad moral, pues eso es un punto en donde le podemos decir, pero entonces, ¿de dónde salió la moralidad? ¿De dónde sale el respeto? No, que eso es una ley universal. ¿Y de dónde salió esa ley universal? Nada salió de nada. Yo creo que toma mucho más fe pensar que todo esto salió de nada que pensar que todo esto salió de un ser perfecto. Hace más sentido para mí. Entonces continuamos ahí que veo que me estoy pasando. Vamos a ver. Acá, los entregó a una mente depravada. Vamos a leer esa partecita ahí, pero rechazo a Dios. La causa principal de esta entrega es la decisión de las personas no reconocer a Dios. Génesis dijo que en algún momento del futuro, el hombre o el futuro, el hijo de la semilla de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y van a estar en enemistad. Entonces, eso nos dice a nosotros que Dios siempre supo que necesitaríamos al Redentor que iba a morir en la cruz. O sea, que hasta que Él llegara, entonces nosotros íbamos a tener unas reglas, una manera de vivir que se supone que nos ayudaran a desear que Él llegara. Pero las personas que no querían eso, las personas que no siguen ese patrón, rechazan a Dios. Antes de Cristo, pues Dios no nos culpa. La Biblia, busquen en la Biblia, antes de Cristo Dios no te culpa de no haber recibido a su hijo o no haber recibido a su hijo porque su hijo no había llegado. La segunda persona de la Trinidad, pero ya luego, entonces, para cuando Pablo escribe esto, que su hijo ha sido revelado, su hijo llegó, entonces ahora tenemos una responsabilidad. Dios nos entrega a una mente depravada. ¿Y qué quiere decir la entrega? Quiere decir, te voy a dejar hacer lo que te dé la gana entonces. Yo te voy a dar la libertad de que si tú quieres tomar ese paso, tú tomes ese paso. Y esto va mucho más profundo. Pero entonces la consecuencia del libre albedrío, hemos escuchado del libre albedrío, ¿verdad? Hemos escuchado de la libre voluntad. La consecuencia de la libre voluntad es que Dios te dice, ok, hazlo si tú crees que lo quieres hacer. Y lo que nosotros no sabemos es que nos seguimos hundiendo y hundiendo. Y Pablo está hablando de esto aquí.
La entrega no es para castigar, sino para mostrarle a las personas que nuestros deseos, la lujuria, el pecado, no es lo que necesitamos, pero todo lo contrario. Entonces Dios dice, yo te amo tanto, y Pablo escribiendo en Romanos, yo te amo tanto que yo voy a dejar que tú pruebes lo que es vivir un segundo sin mí, para ver si realmente tú te vas a dar cuenta y tú vas a volver. Entonces, entregarse a una mente depravada es el proceso de alejamiento poco a poco. Este pasaje bíblico muestra una espiral descendente en donde el rechazo persiste y conduce a un mayor alejamiento. Vamos a continuar acá. Ok, entonces mire los versos 21 al 23. Estamos ya unos minutitos más y terminamos. Yo sé que hay mucha información, pero es muy bueno, muy bueno. Los versos 21 al 23, Romanos 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón necio se entenebreció. Miren la acción del hombre, miren la acción del hombre en la pantalla. Según esta escritura, ok, miren la pantalla ahí, que eso está ahí, eso es la escritura. ¿Qué hizo el hombre que causó que Dios lo entregara a esa mente depravada? Y recuerda que la mente depravada trae muerte, trae separación, ¿ok? Y eventualmente la parte física, pero estamos hablando de una mente depravada y la mente depravada es literalmente su mente, su pensamiento, su razonamiento. Don Rafael, el razonamiento. ¿Qué hizo el hombre según los versos 21 y 23? No glorificó a Dios. Tan sencillo como no le dio gloria a Dios. Tan sencillo como punto número 2, no le dio gracias a Dios. ¿Sabes? Gracias Dios por todo lo que me das. No le dio las gracias. ¿Qué hizo? Envanecieron su razonamiento, o sea, oscurecieron, alejaron su razonamiento. Y esto paulatinamente, esto poco a poco, poquito a poco. Hoy me tomo una copita, mañana me tomo dos, la semana que viene me tomo la botella completa. Eso es poco a poco. ¿Ok? Hoy le grito un poquito a mi esposa, mañana le pego, al otro día, eso es poco a poco. Entonces, próximo punto, su corazón se puso necio y se llenó de oscuridad. Esto es lo que hizo el hombre, ¿verdad? O hace el hombre que causa que Dios haya dicho, te voy a dejar que tu mente depravada tome tus decisiones. Estamos hablando del Espíritu Santo, el impacto del Espíritu Santo. Se hicieron necios. ¿Qué es una persona necia? ¿Cómo lo podemos describir una persona necia? Una persona que constantemente está tratando de hacer las cosas como ellos quieren y no aprenden, no entienden, no siguen instrucciones. Una persona que está en su necedad. Entonces, estas son las... ¿Cómo dice? Negarse a Dios. Una persona necia... pero imagínense, ya, y aún teniendo el conocimiento de Dios, que esto es lo importante que Pablo está diciendo, estas personas tienen conocimiento de Dios. Y lo último, la acción del hombre que causa, según la palabra, que causa que Dios te entregue a tu propia mente depravada, es que cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres. ¿Y qué son imágenes de hombres? Literalmente pueden ser imágenes, pero también pueden ser otro tipo de cosas. Dinero. El dinero es una creación del hombre. Posesiones. Las imágenes no es solamente una imagen de madera que hayamos hecho. No es solamente eso, incluye eso. Pero el teléfono se puede convertir en una imagen que adoremos y sigamos y le demos la gloria. Entonces, cambiar la gloria de Dios por estas imágenes causó que Dios diga, te voy a dejar que te envuelvas en tu mente depravada. Ya, entonces, acá donde estoy, dale acá. Ya, entonces después de ahí, ¿cuáles son las consecuencias de esas acciones? Y según la palabra de Dios, está todo escrito ahí, versos 24 al 28, Romanos 1, 24 al 28, y no me va a dar tiempo de entrar al segundo capítulo, wow. Pero vamos a terminar el primero hoy, entonces luego continuamos. Pero las consecuencias, según eso es, Dios entonces los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. Mira, Dios no los mató, Dios no hirió su cuerpo, Dios no le dijo, te voy a cortar los dedos o lo que sea. Dios dejó que ellos actuaran basados en los deseos horribles de su corazón. Dígame usted, ¿ah? Eso es pérdida, eso debe ser horrible.
Entonces, ¿qué son los deseos del corazón negativos estos? Muerte, homicidio, lujuria, perdición. Entonces, otra consecuencia, degradaron entre sí sus propios cuerpos. Hay algo bien importante de los diferentes pecados. Dios no ve a los pecados mejor o peor. Todo pecado es pecado delante de Dios, ¿verdad? Pero hay algunos pecados que son tan feos que actúan en contra de tu propio cuerpo y lastiman tu propio cuerpo. Entonces, de ahí, en el verso ahí 24-25, las consecuencias es que se degrada también tu cuerpo basado en las propias decisiones que tú tomas. Ahí estaba hablando de la homosexualidad, estaba hablando de tomar otro tipo de cosas que lastiman el cuerpo. Entonces Dios dice, oh, bueno, tú crees que sabes, tú crees que puedes vivir sin mí, crees que, pues hazlo. Y el cuerpo eventualmente muestra y testifica de esas decisiones. Esto no quiere decir que las personas que son cristianos tienen una salud perfecta. No, no, eso no quiere decir nada de eso. Eso quiere decir, aquí lo que está diciendo es se degrada el cuerpo basado en las decisiones impuras que se toman también. No es lo mismo que a uno le dé un cáncer porque sucedió, a que uno tenga un SIDA porque lo contrajo por alguna relación que tuvo. Está hablando de eso ahí. Y nosotros somos adultos, podemos hablar de estas cosas, ¿verdad? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo nosotros sabemos la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es la palabra, lo que está en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, está abierto a opiniones y entonces puede ser su verdad o mi verdad. Y si decimos, te voy a decir mi verdad es mi opinión, porque la verdad es solo una. La verdad no cambia. ¿Cómo sabemos? Bueno, yo tengo este libro en mi mano. Eso es una verdad, ¿verdad? Eso es una verdad absoluta. Y usted me dice, yo no creo que tú tienes este libro en tu mano. Dice, bueno, esa es tu opinión, pero la verdad absoluta es que yo tengo este libro en mi mano. Eso es una verdad absoluta. Eso no lo cambia nadie. Pues esa verdad absoluta de la creación de Dios, de los mares, de los firmamentos y todo, lo cambiaron por mentiras. ¿Y cuáles son las mentiras? No es real. Es opcional creer. O tu verdad puede ser aceptada con mi verdad también. Recuerda que el enemigo no nos va a plantar y hacer decir cosas que parezcan locas. Son cosas poco a poco. Por ejemplo, sí, yo me puedo drogar de vez en cuando. En los días de fiesta yo me puedo drogar porque mi cuerpo no va a sufrir el sufrimiento una vez en semana o una vez al mes. Eso es una mentira que se cambia por verdad. Y el último punto, pasiones vergonzosas. La palabra vergonzosa puede ser un poquito usada en diferentes cosas. Lo que tal vez puede ser vergonzoso para usted, tal vez no lo es para mí, ¿verdad? De esa manera. Pero la Biblia nos da una descripción y está hablando de aspectos sexuales, está hablando de aspectos que lastiman tu cuerpo. Que, por ejemplo, qué sé yo, obviamente las cosas sexuales y todo lo demás, pero hay algunas cosas que se hacen en el cuerpo, no sé, operaciones, esto, lo otro, diferentes cosas que lastiman tu cuerpo y te hacen entonces entrar en algún tipo de vergüenza. Y después menciona pasiones vergonzosas, envueltos en justicia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad y llenos de envidia. La envidia se convierte en una pasión vergonzosa según la consecuencia de estos versos. La envidia. El vecino mío tiene un carro nuevo, yo quiero ese carro porque lo quiero, voy a hacer eso, nubla mi mentalidad y no me deja ver las cosas como Dios quiere que yo las vea. Cambio la verdad por mentira. Homicidio, contiendas, engaños, murmuradores, el chisme. Una consecuencia de las acciones de que Dios me deje vivir en mi mente depravada, el chisme. El chisme es una cosa que lastima, que hiere, que ofende, que separa familias y ministerios. Hay ministerios que han cerrado las puertas más por chisme que por otra cosa. Aquel dijo que era esto, la otra hizo esto y no lo hizo. Eso es chisme. De aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, el orgullo. Bueno, me corrijo. El orgullo ha cerrado más ministerios. El orgullo y el chisme. El orgullo de creerme que lo sé todo,
que merezco todo, que yo merezco ser feliz, y yo merezco esto, y yo merezco lo otro, y aquel me hirió, y yo no puedo perdonar. Esto es muy importante y no vamos a poder entrar en el segundo capítulo, pero el segundo capítulo habla de esto también. Inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, faltos de misericordia. Mire, ¿qué me falta aquí? Yo creo que sí, ok. Una persona que está, la semana trae ¿cuántos días? 7 días. Es para ver si están despiertos. Ajá, veo a la señora Romelia diciendo así, nadie más me dijo que si la semana trae 7 días y yo voy a la iglesia los 7 días y yo estoy 1 hora todos los días de rodilla orando y le presento a Dios la causa del pueblo, la causa de mis hermanos y estoy falto de misericordia, estoy perdiendo el tiempo, honestamente. Necesito hacer otras cosas para acercarme a Dios. Dios lo entrega a una mente depravada y las personas que están continuamente siendo faltos de misericordia. ¿Han escuchado el refrán ese que dice que hay gente más mala dentro de la iglesia que afuera? Lamentablemente yo no creo que sea real, pero lamentablemente hemos presentado eso porque nos falta misericordia. Nos falta tener misericordia por el necesitado, por el viudo, la viuda, por el huérfano, por el indigente. Y bueno, esto no es una predicación, este es el estudio de Romanos 1. Eso dice Romanos 1. No estoy predicando, me disculpan ahí. ¿Qué me falta aquí? Deje ver acá. Entonces, somos mejores tener conocimiento, tenemos derecho a juzgar. No. Ya a ver qué tengo acá. Sí, ya con esa página entro al capítulo 2 y no nos va a dar tiempo. No voy a seguir ahí.